Nicole González. En este video les voy a hablar de lo que es el SAI, cómo funciona, los antecedentes, les voy a hablar un poco de lo que es la CADEPA, que está acompañado con el SAI, en qué año se funda, cuál es su funcionalidad, los objetivos que tiene, sus ventajas y desventajas que tiene este sistema, así como también cómo funciona en el despacho aduanero, las empresas que pueden realizarse y las dependencias de gobierno que trabajan. Introducción, la evolución de la aduana. Con el pasar del tiempo, se ha visto en la necesidad de implementar mecanismos, procesos y sistemas electrónicos para cumplir su misión. Con esto se debe contribuir al crecimiento, prosperidad y competitividad del país, mejorar y aumentar los controles, facilitar el despacho aduanal de mercancías y los servicios fiscales y aduaneros, simplificar y automatizar procesos o trámites. El ISAI es un sistema conformado por una serie de registros sobre los cuales se va ejecutando una revisión electrónica de la información que se declara en pedimento. Está formado por catálogos y criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, sobre los cuales se detecta inconsistencias o bien se aprueba la operación a través de una firma de validación. Dentro de los antecedentes, en la fase 1, los pedimentos se elaboraban en máquinas de escribir y se duplicaban por medio de papel carbón. Las agencias aduanales empleaban en aquel entonces ejércitos de mecanógrafos. Este documento mecanográfico se llevaba a la aduana por personal de la agencia aduanal y con el administrador de la aduana se tenía una caja cerrada cuyo interior había canicas, en su mayoría verdes, en su minoría rojas. Se debía tomar una canica de la caja al azar. Si esta era roja, se sometía a mercancía de revisión por parte de los entonces llamados vistas aduanales, que eran empleados de la propia aduana. En la fase 3, en 1989, con el surgimiento de las primeras computadoras profesionales, se inicia un gran cambio en la sistematización del despacho aduanal. Los agentes aduanales tuvieron la obligación de elaborar pedimentos en un sistema de cómputo que cumpliese con los requerimientos de la aduana y semanalmente entregar en un disco magnético. Se inició el mecanismo de selección aleatoria de pedimentos para su revisión, ya que antes se revisaba el 100% de las mercancías que salían de las aduanas. Esto se conoció como CADEPA, captura desconcentrada de pedimentos aduanales. En fase 3, ISAI M3, en el año de 1991, el CADEPA evoluciona a lo que se conoció como ISAI fase 3, cuya característica principal es implementar el uso de la tecnología de información y comunicación para enlazar los sistemas de cómputo de los agentes aduanales con los de la aduana, a fin de validar la información de pedimentos de manera veraz y automática. Les voy a hablar de la diferencia de lo que es la CADEPA y de lo que es el SAI M3. La CADEPA es el primer software que entra a México, es para llevar un semi-autocontrol que tiene y en México entra en vigor en 1989. El ISAI, en pocas palabras, es la sustitución de lo que es la CADEPA. Hace todas las funciones que tiene y entra aproximadamente a finales de 1990. Las características del ISAI fase 3. Como primer punto, se imprimían los pedimentos en impresoras matriciales de 10 pulgadas. 2. Se tenía un formato instructivo de llenado, distinto para el pedimento de importación, exportación, pedimento de tránsito, pedimento de rectificación. 3. Los sistemas de captura se basaban en el sistema Microsoft MS2. 4. Los monitores eran monocromáticos. En el ISAI fase 3 entra en vigor en el año 2001 y con este sistema se eliminan alrededor de 8 formatos, que era como el pedimento de importación, el pedimento de exportación, el pedimento de tránsito, etc. Esto para su facilitación y solamente se tenía un único pedimento. A continuación, los objetivos del ISAI. Las operaciones de comercio exterior incorporando el intercambio electrónico de información.
Contar con la información robusta y completa de las operaciones de comercio exterior, logrando una exportación ágil y eficiente para la toma de decisiones. Cumplir con los estándares internacionales para el intercambio de información. Incorporar subsistemas que fortalezcan el funcionamiento de la aduana de México. Dentro del proceso del ISAE viene lo siguiente. Como primer lugar, el agente aduanal captura el pedimento. Después se hace la validación del pedimento, el pago del pedimento, la primera sección automatizada, segunda sección automatizada y por último la entrada o salida de la mercancía correspondiente. Después viene la transmisión electrónica de información. En algunos casos las secretarías al ISAE le transmiten información de los permisos previos a la importación o a la exportación. En este caso sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el SAT con el BUSEM. Dentro de las aduanas se envía el aviso y los documentos digitalizados. Se valida la información documental. Si hay elementos, se inicia un procedimiento aduanero. Si no hay, sigue la mercancía su transcurso. Dentro del semáforo verde, la mercancía sigue su transcurso. Se presenta el pedimento ante el mecanismo de elección automatizada y por último se llega al agente aduanal o importador-exportador. Las empresas. Este tipo de empresas cuentan con los requerimientos para la programación y configuración vía electrónica, para la prevalidación y la validación electrónica, el SDI Cointer a nivel nacional, Casa Exai a nivel nacional, Harmony Adam a nivel distrito, Rocco en Veracruz, Servicrece en Guadalajara, Carem 3 a nivel nacional. Para obtener información vía electrónica, contamos con la ventanilla única que es el BUSEM, el comprobante de valor electrónico COBE y el e-document. Su base normativa del SAI M3 la encontramos en los artículos 16, 16A y 16B de la Ley Aduanera y su reglamento. La resolución miscelánea del comercio exterior vigente en los anexos 1 y 22, el manual técnico del SAI M3, el manual de registros del SAI M3 y el manual de claves del SAI M3. Las funciones. Cuenta con el respaldo para las operaciones presentadas a los despachos aduaneros en tiempo real, valida la información declarada en los pedimentos, integra procedimientos aduanales y estandariza criterios jurídicos e integra información necesaria en el control y la auditoría para la toma de decisiones en aduana y recopila información estadística. La dependencia. La administración de este sistema está a cargo de la Administración Central de Informática de la Administración General de Aduanas. La utilización. La información declarada en los pedimentos se envía vía electrónica a través de los agentes o lo que eran antes los apoderados aduanales, a las cámaras o a los asociados encargados de hacer la prevalidación. Si no se detecta inconsistencias en los pedimentos, el archivo electrónico será enviado a la aduana para la validación final. De lo contrario, se emitirán alertas sobre la información y deberá ser modificado. Como recomendaciones, todo importador o exportador podrá acceder a información que esté contenida en el SAI sobre sus operaciones a través de glosa o de SOIA, facilitaciones que posteriormente serán analizadas. La validación electrónica no es equivalente a una declaración correcta. La firma de validación es únicamente un visto bueno de que el pedimento cumple con la ejecución prevista por los catálogos del sistema. Corresponde al importador o exportador asegurarse de que la declaración presentada sea la correcta.
feeling I left it too late, but baby, snap out